La trama de cómo Videgaray desvió recursos de Hacienda para campañas priistas se está complicando. Y es que el día de ayer arrestaron a un aliado del expresidente del CEN del PRI, Mario Fabio Beltrones, precisamente por haber sido parte de estos desvíos de recursos públicos para priistas. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. ¿Se acuerdan que el día de ayer subí un video que por cierto se ha visto mucho sobre cómo el diario Reforma había revelado que Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, trianguló a través de algunos gobernadores, entre ellos César Duarte, Javier Duarte y Egidio Torres, mandarles 250 millones de pesos de recursos federales y ellos simular compras y regresarles este dinero al CEN del PRI con tal de financiar campañas electorales en 2016. Bueno, esta publicación fue obviamente desmentida tanto por la Secretaría de Hacienda como por el PRI nacional. Sin embargo, el día de ayer las cosas dieron un giro muy inesperado porque el gobierno de Chihuahua detuvo a uno de los principales operadores financieros de aquel entonces del CEN del PRI, que se llama Alejandro Gutiérrez, que para más señas era el brazo derecho del entonces presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, y que bueno, fue principalmente el responsable de tanto mandar esta orden y negociarla con Luis Videgaray y después de recibir todo el cash que le mandaban los gobernadores y después mandarlos a los candidatos priistas en otras entidades. Y bueno, esta detención fue la punta del iceberg, porque todo explotó cuando ya medios internacionales, en particular el diario más influyente de todo el mundo, el New York Times, empezó a reportar esta detención y no solo eso, empezaron a vincular al propio Enrique Peña Nieto como parte de toda esta trama gigantesca de corrupción, donde ya vemos que está involucrado el presidente mexicano, también el canciller Luis Videgaray, el ex presidente del PRI, Mario Fabio Beltrones, y bueno, varios gobernadores corruptos, e incluso también el propio candidato presidencial José Antonio Meade. Así lo reportó el New York Times. El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza una investigación sobre corrupción. Un exdirectivo del partido del presidente Enrique Peña Nieto, es curioso cómo le ponen, del partido del presidente de Enrique Peña Nieto, fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de dinero público para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas el año pasado, anunciaron este miércoles los funcionarios estatales. El exdirectivo Alejandro Gutiérrez es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times. O sea, el New York Times ya tiene todas estas declaraciones y estos testimonios. El arresto de Gutiérrez, el asesor de Mario Fabio Beltrones, un veterano político que en ese momento era secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, era secretario adjunto, porque lo han vinculado que era secretario general, pero no, era secretario adjunto, pero aún así era el brazo derecho de Beltrones. Es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte. El gobernador era amigo cercano del presidente mexicano y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción. Dice que están incluso entre Nuevo México, entre Texas, pero realmente todavía no hay una orden de arresto que haya lanzado el gobierno mexicano. En el caso en su contra afectaba a media docena de exfuncionarios del estado. Algunos ya están cooperando con las autoridades, pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por el diario The New York Times. Y bueno, este reportaje sigue, la verdad es que está bastante largo, le recomiendo leérselos en New York Times, aparte está en español. También otros diarios internacionales, como por ejemplo El País, ya empezaron a hacer reseñas sobre este caso de corrupción. Ha negado el PRI, ha negado la Secretaría de Hacienda, pero hay pruebas claras y contundentes de que efectivamente hubo una triangulación de recursos. Por ejemplo, El País lo tituló así: un nuevo caso de corrupción estalla al gobierno de Enrique Peña Nieto. Una trama habría desviado $12 millones de la Secretaría de Hacienda al PRI para beneficiar al partido en las elecciones de 2016. Y por si esto fuera poco, y si ponemos
corrupción, México, PRI, pues veamos en el Google todos los medios internacionales que ya empezaron a reseñar esto. Por ejemplo, está el New York Times en primer lugar, pero vemos que está también la agencia Reuters, está el Washington Post también, está Fox News, la cadena favorita de Donald Trump, así que ya también Donald Trump ya le llegó esta información. Está Boston Globe, está MSN, está Yahoo, Today Online y bueno, en fin, los medios más importantes internacionales dicen esto, de que México ha arrestado a un alto directivo de su partido por haber desviado dinero de la Secretaría de Hacienda para campañas priistas. Otro caso más de corrupción grave que involucra ahora al CEN del PRI, a Manlio Fabio Beltrones, a Luis Videgaray como entonces secretario de Hacienda, a José Antonio Meade, que fue el que sucedió a Luis Videgaray y obviamente encubrió todo esto, y obviamente al presidente Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué es lo que habría detrás de todo esto? Bueno, la verdad es que es bastante confuso todavía. Y es que, por ejemplo, de entrada, debemos recordar que Javier Corral, el actual gobernador de Chihuahua, es surgido de la alianza PAN-PRD, no es un gobernador priista. Y él sucedió a César Duarte, el corrupto gobernador priista que desvió más de 3,000 millones de pesos y que también fue parte de esta operación de desvíos para financiar campañas, pero que no está detenido, está ahorita en El Paso, Texas, como dije hace rato, o en Nuevo México, pero que sí trae una broncona gigantesca con el actual gobernador Javier Corral. Javier Corral tiene muchas ganas de detener a César Duarte, fue de una u otra manera sus principales promesas de campaña, pero no lo ha hecho porque tampoco el gobierno federal ha emitido orden de aprehensión. Incluso siempre Javier Corral insiste en que ya el gobierno federal arreste a Duarte, como lo ha hecho en el caso de Javier Duarte y el propio Roberto Borge, pero no, eso no ha sucedido. Entonces el día de ayer, después de que Reforma, que fue el primer medio aquí mexicano que reveló esto, Javier Corral salió al paso y defendió al PRI, defendió también a Secretaría de Hacienda, porque el propio Javier Corral, el gobernador chihuahuense, los deslindó de estas acusaciones. ¡Vamos a verlo! La investigación en torno de ese desvío es cierta. Durante el periodo de la transición, nosotros tuvimos información sobre esa triangulación de recursos. No tenemos elementos que nos permitan confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI nacional. El propio Enrique Ochoa Reza, en una conferencia de prensa, subió este video y lo puso también para que lo escucharan los medios de comunicación nacionales, la prensa, señalando cómo el propio gobernador de Chihuahua deslindaba al CEN del PRI, a la Secretaría de Hacienda, de estas acusaciones que fueron inicialmente, repito, reveladas por Reforma. Sin embargo, eso fue a mediodía, pero ya en la noche trascendió el arresto de parte de autoridades de Chihuahua, de la Fiscalía de Chihuahua. La propia Fiscalía, que el propio Javier Corral le había dicho que no tenía nada en contra del CEN del PRI, ni en contra de la Secretaría de Hacienda, pues detuvo a un ex colaborador del CEN del PRI, a este señor Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto del PRI, ex coordinador asesores de Manlio Fabio Beltrones, y bueno, que finalmente es parte integral de la trama de este desvío de recursos y triangulación de dineros de la Secretaría de Hacienda a campañas priistas. Entonces, ¿qué onda con Javier Duarte en esta bipolaridad que realmente ha sorprendido a muchísima gente? De todos modos, sobre detrás de eso, bueno, hay muchas especulaciones y realmente hay que ver hasta dónde llegan. De entrada debemos tener claro lo obvio, o sea, de que Javier Corral no es un gobernador priista, es un gobernador de la alianza PAN-PRD. Y entonces hay una posibilidad que el propio Ricardo Anaya, que ya se la tiene jurada contra Enrique Peña Nieto, haya presionado y esté presionando a Javier Corral para que sus propias fiscalías estatales investiguen este tipo de cosas y bueno, de esta manera le den duro a Enrique Peña Nieto, a José Antonio Meade, a Luis Videgaray y bueno, a todos los involucrados. Y bueno, es que finalmente a Ricardo Anaya le han lanzado muchos misiles de parte de la presidencia y ahora parecería que podríamos ver una especie de retaliación. Otra teoría es que este ataque está coordinado curiosamente por el CEN del PRI y por la presidencia. Y bueno, si bien están de una u otra manera llevándose al baile al propio Luis Videgaray, dándole uno que otro raspones, lo que verdaderamente quieren es detener a Manlio Fabio Beltrones. O sea que es un ataque dirigido al ex gobernador sonorense, al ex dirigente nacional del PRI, que es un enemigo jurado del propio Luis Videgaray. Debemos recordar que hace algunas semanas Manlio Fabio Beltrones se reunió con Ricardo Monreal y siempre se ha especulado desde hace tiempo que Beltrones se va a aliar con Morena y con López Obrador.
porque a él, a Beltrones, le conviene que pierda el PRI la presidencia, en particular, y siendo más precisos, que pierdan el equipo de Luis Videgaray, o sea, José Antonio Meade, la presidencia, porque de esta manera Manlio Fabio Beltrones, ya como opositor, retomaría el control del partido y podría negociar con cualquier presidente, sea Obrador o también el propio Ricardo Anaya, la gobernabilidad. Finalmente, la mejor época de Beltrones fue cuando hubo presidentes panistas como Vicente Fox y Felipe Calderón. Ahorita que llegó el prismo de nuevo al poder, ha sido la peor época, sencillamente. Entonces, en ese sentido, este ataque, si bien está llevando un poco entre las patas al CEN del PRI, a Videgaray, a Meade, realmente está dirigido a el sonorense, porque ya está arrestado uno de sus principales colaboradores, y en una de esas, este señor dice que efectivamente Manlio Fabio Beltrones recibió dinero de campañas y acaban arrestando también a este señor, Manlio Fabio Beltrones. Es una posibilidad. Y bueno, la tercera posibilidad es lo que ha dicho un poco Javier Corral. O sea que es el propio César Duarte, que no quiere acabar como Javier Duarte y Roberto Borge, que está utilizando todo lo que él sabe. O sea, este tipo de información clasificada, escondida y que nunca debía haber dicho que cómo trianguló este tipo de cosas, para chantajear al presidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, de que si insisten en detenerlo, bueno, pues él va a soltar toda la sopa. Porque lo cierto es que si César Duarte financió estas campañas, es muy probable que también haya financiado las campañas de Enrique Peña Nieto y que también, como lo estamos viendo, tenga pruebas de sus dichos. Entonces, este será un chantaje al máximo nivel, pero bueno, cuando está realmente en riesgo la libertad, como lo vemos como el caso de Javier Duarte y Roberto Borge, pues también se ve que el exgobernador chihuahuense está dispuesto a jugar con todo. Sea cual sea la razón detrás de este ataque, lance duro, directo, lo cierto es que ya está afectando aún más al PRI, al presidente y en particular su candidato presidencial José Antonio Meade, porque ahora él es el que va a tener que dar la cara por todas estas cosas, todos estos actos de corrupción, y también ya lo estamos viendo como los medios internacionales lo han empezado a embarrar también. Y bueno, los mexicanos de una u otra manera tenemos claro que pues José Antonio Meade sigue siendo parte de lo mismo, sigue siendo parte de este esquema de corrupción que bueno, ya se ha exhibido en el caso de Odebrecht y ahora estamos viendo cómo se exhibe en este caso de la triangulación de recursos federales a campañas priistas. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres comprar camisetas oficiales del Chapucero, así como otros productos de temática política, entra a la tienda oficial del Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.